Hola, buenas tardes, amigos de Ecuador, de Iberoamérica toda. Hoy desde Guayaquil, Ecuador, transmitimos nuestro programa Amigos del Andar y su conductora Denise Maroto. Este programa llega a ustedes gracias a Fundación El Baúl de Pinocho. A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Discapacidad, el 3 de diciembre, declarado en 1992, queremos celebrarlo acompañados por un experto en turismo inclusivo, no sin antes citar las palabras de Antonio Gutiérrez, secretario general de las Naciones Unidas. A medida que el mundo se recupera de la pandemia, debemos asegurarnos de que las aspiraciones y los derechos de las personas con discapacidad se incluyan y se tengan en cuenta en un mundo post-COVID-19, que sea inclusivo, accesible y sostenible. Esta visión solo se logrará si se consulta activamente a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan. El ocio es un derecho humano. Y sobre esto vamos a compartir el día de hoy con Martín Aranguren, nuestro invitado desde Argentina, quien ha efectuado proyectos especialmente para visibilizar a la comunidad de personas con discapacidad visual y para desarrollar productos inclusivos en turismo. Bienvenido, Martín. Hola, buenos días, Denise. Encantado, ha sido un placer poder compartir el día de hoy esta charla que, bueno, va a ser interesante y justamente poder contar, digamos, mis experiencias y que puedan ser experiencias trasladables a cualquier lugar del mundo, ¿no? Sí, seguro que sí. Bueno, tengo el gusto, les comparto también a quienes nos acompañan en este día. Tengo el gusto de haberte tenido como docente del diplomado de turismo inclusivo de Argentina meses atrás. He tenido también la oportunidad de compartir dentro del grupo de expertos de turismo inclusivo con la sede en México, así que no solo te conozco desde fuera, sino creo que hemos tenido la oportunidad de, de ver de cerca todo este trabajo que realmente llega y llena a quien lo percibe y lo recibe. Así que antes de iniciar también con esta conversación que vamos a mantener, hay dos términos bastante interesantes cuando se habla de innovación en turismo, pero muy puntualmente vamos a hablar para personas con discapacidad visual. El término de maquetas ápticas y maquetas efímeras. ¿Cuál es la diferencia de cada una de ellas? Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a lo que es, digamos, maquetas, hacemos referencia a una especie de soporte que nosotros podemos utilizar, ¿sí? Para poder representar un elemento, ya sea un elemento que puede ser, en este caso, un edificio, un monumento, una casa, un animal, un insecto, es decir, tratar de a través de la maqueta, de ese soporte, poder justamente representar, obviamente a través de las texturas, justamente esas, diríamos, características que tiene, digamos, la maqueta como soporte, ¿sí? Cuando nosotros hacemos referencia a lo que es una maqueta áptica, hacemos referencia justamente a lo que son maquetas justamente a la utilización de relieves, ¿sí? Yo las llamo en este caso, como te comentaba la otra vez, Denise, maquetas efímeras. ¿Por qué? Porque las maquetas que nosotros realizamos son maquetas que tienen una durabilidad en el tiempo, es decir, no son maquetas fijas, ¿sí? Uno la va readecuando, la va mejorando, ¿sí? La va, diríamos, con el tiempo, diríamos, incorporándole elementos y generalmente las maquetas que trabajo son todas maquetas que se realizan con material descartable. Material descartable es el material que nosotros tenemos a modo directo en nuestra casa o podemos conseguir, ¿sí? Y justamente son materiales, diríamos, de fácil acceso a la persona. Martín, tengo en pantalla, espero lo Sí, puedas divisar. sí, Tengo lo veo. una de las imágenes que nos pasaste, justamente de las maquetas efímeras. Ajá. Bueno, nosotros, exactamente. Bueno, por ejemplo, esta maqueta que estamos observando es una maqueta que se va a empezar a
empezamos a trabajar nosotros con lo que es un recorrido sensorial, ¿sí? Donde vamos a trabajar los sentidos del audio, ¿sí? Específicamente con lo que es el sonido de las aves, es decir, la visita a un jardín botánico donde prevalece la mayor cantidad de aves, y la idea fue tratar de poder, digamos, asimilar el conocimiento del el sonido del ave con el tacto, ¿sí? Y bueno, lo que hicimos fue realizar diferentes maquetas de diferentes aves típicas, autóctonas de ese parque, ¿sí? Y la idea era poder transmitir, ¿sí?, las características que tiene esa ave. Una de las cosas que por ahí nos llamó mucho la atención es que la mayoría de las aves, generalmente, obviamente que aparte de la belleza del sonido, es la belleza de las plumas. Entonces nosotros lo que trabajamos mucho es tratar de que visualmente no fuera estético, ¿sí? Sino que fuera más, digamos, interesante a través del tacto, poder describir, poder descubrir esos colores que, por ejemplo, tiene el plumaje de un ave a través del tacto. Y ahí fue donde trabajamos diferentes texturas, diferentes formas, diferentes tamaños, ¿sí? Y que la persona con discapacidad visual pudiera sentir una experiencia diferente. Esa experiencia que nosotros sentimos cuando observamos un ave y decimos, qué hermosa que es esa ave por esa belleza de las plumas, que la persona ciega al tocar la maqueta pudiera descubrir la belleza del ave a través de las texturas. Justamente, Acá, por ejemplo, estamos observando una maqueta, sí, decime. sí, justo te iba a compartir esta imagen. He estado rodando un poco algunas de las imágenes que teníamos y esta es bastante Mm, bonita, ¿no? Es ujú. claramente se observa la persona que está disfrutándola, que está haciendo el tacto en una área natural, pero también pueden hacerse en lugares culturales o en lugares En cerrados. lugares urbanos, exactamente, exactamente. La idea básicamente es que, digamos, se puede hacer el turismo que hace cualquier persona. Es como yo te comentaba anteriormente, digamos, fuera de la charla nuestra, es que la idea de que las experiencias sea una experiencia turística, como cuando uno va a hacer turismo a un lugar y recorre un centro cívico, visita un museo, visita una iglesia, recorre una plaza principal, una plaza rodeada de diferentes edificios que llaman la atención por su arquitectura. Bueno, justamente la idea es de que esa persona con discapacidad visual pueda recorrer, por ejemplo, una plaza, como por ejemplo estamos viendo ahí en la imagen, Ujú. y empiece a hacer ese recorrido peatonal y vaya descubriendo cada uno de los elementos importantes que tiene ese centro peatonal. Por ejemplo, nos encontramos con edificios arquitectónicos, ¿sí? Entonces la persona lo que hace es toma esa maqueta efímera, la recorre, la descubre, ¿sí? Y a través de las texturas va descubriendo las características que tiene ese edificio, que pueden estar acompañadas con lo que es todo lo que es una escritura en sistema braille, para que que está muy de moda el tema de la audiodescripción, ¿sí? Pero básicamente la idea es que a través de la maqueta efímera pueda descubrir las características que tiene, ya sea ese edificio, ese monumento o como te comentaba, por ejemplo, esa ave que estamos recorriendo en un entorno natural. Justo también citas al momento de describir la imagen algunas ayudas técnicas que se aplican al momento de tener que hacer una descripción para personas ciegas. Hablabas del braille, hablas de las audiodescripciones que no se alejan de poder integrar las tres o que pueda trabajarse de acuerdo al presupuesto. Estamos hablando de que tú eres docente, creo que no lo Es, citamos al principio. exactamente, Es la oportunidad que se pueda exacto, hacer de acuerdo a la actividad que se quiera hacer en algún lugar que sea zona de playa, incluso, ¿por qué no describir algún atractivo que esté en exacto, una playa? exacto. Yo, por ejemplo, obviamente que nosotros sabemos que la tecnología avanza a pasos acelerados y constantemente se van implementando cosas nuevas,
¿sí? Pero también no tenemos que dejar de lado lo tradicional, porque hay mucha gente que por ahí le cuesta acercarse al mundo de la tecnología, ¿sí? Ujú. Entonces, si bien hay gente que es usuaria de la audiodescripción, maneja muy bien el QR, maneja muy bien el celular, pero hay personas que no. Entonces, es como vos decías, tiene que ser todo un complemento. Poder tener una maqueta con un nombre escrito en el sistema Braille, ¿sí? Y a su vez, si uno le puede incorporar la audiodescripción, mucho mejor, ¿sí? Pero generalmente la maqueta, lo ideal es que, digamos, sea una maqueta que sea movible, ¿sí? Y que tenga, digamos, en la parte descriptiva el nombre de lo que van a descubrir, ¿sí? Y tratar de que la maqueta no se asemeje a un dibujo visual, sino que tenemos que trabajar mucho el tema de que sea, diríamos, más que nada con, digamos, con texturas, con elementos que sobresalgan, que se pueda diferenciar de lo visual. Perfecto. Martín, ¿desde cuándo vienes trabajando? Ahora sí, ya vamos a dar la información completa. ¿Desde cuándo vienes eh, diseñando, creando, haciendo maquetas? Bueno, la idea nace en el año 2000, cuando yo estaba por egresar de la carrera, yo soy profesional en turismo, cuando estaba por egresar de la carrera de turismo, decido hacer un proyecto de investigación para culminar, diríamos, la tecnicatura. Entonces, generalmente uno desde chico, yo tenía, digamos, la afinidad o el contacto con las personas con discapacidad en general, porque visitaba un lugar que era una escuela que hay en ciudad, acompañado de siempre el contacto con las personas con discapacidad. Pero en esa escuela nunca había tenido la oportunidad de estar en contacto con una persona con discapacidad visual, ¿sí? Siempre eran otros tipos de patología, pero nunca había estado con una persona con discapacidad visual. Y es ahí cuando me nace la idea de poder preparar, proyectar o armar algo para personas con discapacidad visual. Entonces me acerqué a una escuela que está a 112 kilómetros de donde yo vivo, que es la escuela Helen Keller, de la cual hoy yo sigo trabajando, y me empecé a contactar con la escuela, a conocer, ahí tuve los primeros contactos con personas ciegas y empecé a diseñar la propuesta. La propuesta en su oportunidad fue un circuito de flora y fauna para personas ciegas a través del tacto, el olfato y el gusto y el audio, ¿sí? Se rediseñó en un lugar donde había diferentes especies de árboles, se hizo todo ese sendero de integración, ¿Se cerró? con autonomía se iban deslizando y ahí empezaban a descubrir las diferentes características de especies de árboles y, por ejemplo, conocían el árbol y probaban el dulce o la fruta del árbol. Y ahí asimilaban el gusto con la, digamos, descripción del tacto. Era un circuito netamente autónomo porque las personas se iban deslizando con la cuerda, ¿sí? Y bueno, esa fue la primera experiencia que yo realicé en el año 2000 y realicé las primeras maquetas, ¿sí? Que obviamente si uno observa las imágenes de las primeras maquetas, vos te vas dando cuenta de los errores que uno va teniendo y las cosas que va mejorando. Y a partir de ahí, año a año, fui realizando diferentes experiencias relacionadas con el diseño de maquetas y hoy te puedo decir que hemos llegado a poder realizar las maquetas con un verdadero sentido, ¿no? Y podemos decir que las maquetas hoy tienen, diríamos, un determinado proceso, ¿sí? Diferente al que realizábamos en su oportunidad. Y año a año vamos ingresando cosas nuevas, como te decía, este año ingresamos el tema de aves e insectos, ¿sí? Para poder trabajarlo en la parte natural. Y el año que viene tenemos un proyecto interesante que, bueno, no lo puedo decir porque si no lo voy a, No lo cuentes, no a lo quemar, cuentes. pero es un proyecto interesante que no lo cuento, que va a ser, diríamos, algo novedoso, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver cómo sale. Pero entonces, bueno, no lo vas a contar, pero voy a seguir compartiendo otras imágenes que me parecen
muy, Ajá. muy valiosas y lo que tú decías, súper enriquecedoras. Tú me Sí, corriges. bueno, una de las cosas que es interesante también, sí, una de las cosas interesantes que hay que destacar, que yo destaco siempre en las maquetas, es que lo que yo busco en la maqueta es que no sea, digamos, estéticamente linda. Porque viste que uno está acostumbrado a que todo lo estético es bello, ¿sí? Sí, Es decir, que nosotros miramos una maqueta y tenemos que decir, qué linda que es esa maqueta, ¿sí? pero no Y que lo que tan útil importa de muchas esa veces. maqueta es que es lo que transmite cuando uno la toca, ¿sí? Hay maquetas que pueden ser estéticamente bellas, con hermosos colores, con hermosas formas, pero cuando uno las toca, no transmite lo que tiene que transmitir, entonces no sirve para lo que uno la busca. ¿Se Y en ese entiende? Entonces, momento hay que validarlo yo siempre les también. recalco y le digo a mis alumnos, exactamente, por eso yo siempre digo que el tema de la estética pasa a un segundo plano. Obviamente que uno le da una estética para que tenga forma, tenga un concepto, pero lo que se busca es que a través del tacto tenga, digamos, un significado, ¿sí? Esa es un poco la idea. Esta me parece muy, muy linda. Esta va más a un tema Esta es, por religioso, ejemplo, ¿no? es el, exactamente. Este es, diríamos, lo que es la Basílica de Nuestra Señora de Aránzazu, de acá de mi ciudad, pero está dividida por partes, ¿sí? Porque a veces por ahí cuando tenés un edificio que tiene muchos elementos importantes a destacar, por ahí a veces es interesante poder hacer parte de esos elementos, ¿sí? En este caso tenemos una de las torres que tiene la iglesia, ¿sí? Y podemos describir algunas características como por ejemplo los ornatos, las ventanas ojivales, el reloj, o sea, características Ujú. elementales que tiene esa parte de la basílica, ¿sí? Y claro que es grande, ¿no? Obviamente en Y partes acompañada, preciosas. exacto, acompañada obviamente al costado de lo que es el texto en braille, que Ahí, explica las características de la iglesia. ahí te quería justo hacer un comentario. Acá en Ecuador no hay muchos Sí, lugares que tienen, que comparten su información en braille. No sé si esto es a nivel de toda Latinoamérica. Pocos son los lugares que nos podemos encontrar con esta información. He encontrado más bien que están en alto relieve, que también es interesante y puede ayudar, ojo, tanto a personas con discapacidad visual como a pequeños que también quieren y no tienen la cercanía de poder observar o tocar al animal. Entonces tienen la oportunidad de hacer este tacto con su mano. es Y el tema del braille, a donde iba, el exacto, braille me parece interesante que también pueda ir acompañado de esta información. Es decir, tanto el texto como en braille le da la información que necesita la persona, que no debe ser tampoco tan recargada. Entiendo yo y hago este comentario porque lo había conversado con no, no, algunos no, amigos ciegos. No puedes recargar de tanta información porque no puedes ir tocando hasta tratar de descubrir la palabra si alguien ya te lo explica de manera audible y lo puedes escuchar. Encima, hacer la lectura en braille como que sería un poco cansado si tienes un trayecto de mediodía, digámoslo así, ¿no? exacto, sí, la escritura en braille que va acompañada de una maqueta tiene que ser, diríamos, de lo que uno va descubriendo cuando va tocando. Es decir, es el proceso de cuando uno toca, qué descubre, qué lee, ¿sí? Esa sería, diríamos, la secuencia que tendría que tener si el nombre del edificio escrito en braille, ¿sí? Es como yo te comentaba recién anteriormente, mucha gente cree que, diríamos, la tecnología ha colmado esto y que el audiodescripción ha tapado lo demás, ¿sí? Y en realidad, diríamos, tiene que ser todo articulado, ¿sí? La escritura en braille, la audiodescripción, si no, Audios. el audiodescripción tapó la escritura en braille, porque no todo el mundo, y más específicamente el mercado o el segmento de las personas con discapacidad visual, tienen el acceso directo a la tecnología, ¿sí?
Está comprobado que la mayoría de las personas con discapacidad visual, digamos, no tienen un nivel, diríamos, sociocultural o un nivel económico alto. ¿Sí? Claro. Son muy selectas las personas, diríamos, con poder económico alto que tienen el acceso a un buen aparato digital, a poder utilizar el audiodescripción. O sea, por eso no tenemos que dejar de lado el sistema en braille y, diríamos, poder incorporarlo dentro de lo que son los elementos que uno realiza, ¿no? Martín, ¿nos puedes contar algunos de estos proyectos que ahora vienen a continuación para finalizar este 2021? Y si tienes algún proyecto que nos puedas compartir. Bueno, nosotros, bueno, ahora estamos terminando el año. La semana que viene vamos a realizar la experiencia con la escuela Helen Keller, que es justamente la que nos visita todos los años. Este año nosotros vamos a incorporar, como te decía, un programa de actividades, digamos, los chicos van a venir y van a hacer un día de turismo en la ciudad, ¿sí? Donde van a hacer el recorrido clásico tradicional del centro cívico, ¿sí? Disfrutando de los principales edificios, ¿sí? Y este año le incorporamos como novedoso, le incorporamos el interior de la iglesia, ¿sí? Donde van a poder descubrir características de la basílica de su interior. ¿Mm? Incorporamos la visita al museo de la ciudad, donde hicimos una selección de un montón de elementos y de objetos que se pueden tocar, como sombrero, como elementos antiguos que hacen a la historia de la ciudad, que por ahí eso les llama mucho la atención. Elementos de alfarería de la época aborigen también, que van a poder tocar, conocer, ¿sí? Y incorporamos este año el circuito o el sendero que va a ser por el Jardín Botánico, donde vamos a redescubrir lo que son especies de aves, ¿sí? Porque uno cuando ingresa, por ejemplo, al Jardín Botánico, lo primero que escucha son aves. Entonces las personas ciegas, ya nos pasó el año pasado, nos preguntaban, ¿qué es ese ruido? ¿Qué es esa ave? Entonces la idea es poder interactuar con el sonido y la elaboración de estas maquetas que hicimos de aves, ¿sí? Para poder transmitir el conocimiento de las mismas. Eso sería, diríamos, como cierre para este año. Y bueno, y el año que viene, las ideas de propuestas son propuestas de capacitación en el exterior para poder realizar. Y el año que viene nos lanzamos más a lo que es el turismo religioso para personas con discapacidad visual a través de maquetas efímeras. Bien, terminamos un 2021, yo creo que con proyectos realizados, con ideas concebidas y compartidas. Yo siento que luego de tanto tema difícil de salud, nos ha permitido a cada uno de nosotros como profesionales del sector turístico visualizar un panorama mucho más inclusivo. Y lo bonito es encontrarse con Exacto, amigos del andar del turismo inclusivo, que sigan haciendo este trabajo exacto, que les amigos del apasiona, andar. que no nos hemos quedado solo con querer visualizar qué es lo que pasa fuera del país, sino compartirlo, encontrarnos como el día de hoy, compartir, conocer y por qué no implementarlos en nuestros países, porque te decía, los trastornos, las Exactamente. condiciones, el crecer, el ser adulto mayor nos va a pasar a todos. ¿Por qué no prevenir, trabajar en la salud Sí, mental, en el ocio para cada uno de nosotros? Y este trabajo puntual que lo estás haciendo, sí, bueno, queda y una de las cosas interesantes también es que casi todas este tipo de propuestas que nosotros hacemos no son propuestas, diríamos, específicamente para la persona ciega, ¿sí? Sino que es para la persona ciega y su entorno. ¿Por qué? Porque la idea también, y que nosotros lo hemos trabajado, lo hemos practicado cuando lo hacemos los talleres con los alumnos, por eso también lo que hablabas hoy vos, lo importante de poder este tipo de capacitaciones digamos, hacerlas presenciales son mucho más ricas. Nosotros hacemos, por ejemplo, que las personas que no tienen discapacidad visual aprendan
a manejar los otros sentidos. Porque como nosotros tenemos la gran suerte de poder ver, ¿sí? Es como que nos olvidamos que existen los otros sentidos y no sabemos escuchar, no sabemos tocar y no sabemos oler ni desgustar las cosas, ¿sí? Entonces, aprender a utilizar los otros sentidos es interesante y eso se puede hacer a través de este tipo de propuestas. Martín, y describir, también nos falta que hemos aprendido a describir porque entendemos lo que vemos, pero como una experiencia que conocí, aprendí con Miguel, con Joy, amigos ciegos de Andarecu, aprendí eso, aprendí a describir. Si vamos caminando recto, pues decirle, vamos recto, te vas a Exacto, encontrar con un escalón o viene una escalera, si no hay el piso podotáctil, ir explicando. Y también estos acompañantes, estos familiares, van aprendiendo eso. No se va quedando solo, como tú dices, en la persona ciega, sino en el resto. E incluso vayamos un poco más. Cuando el alumno hace la maqueta, yo creo que su familiar se va a quedar con la duda de saber por qué estás haciendo o para qué sirve eso. Y también le va a hacer ruido. Hay algo por allí que yo no lo he visto, me parece muy lindo. exactamente. No, y vos sabés que una de las cosas que yo siempre rescato de este tipo de actividades, yo estas actividades las hago con los alumnos de los últimos años, ¿sí? Alumnos que están por egresar, digamos que están en la secundaria, jóvenes, adolescentes, que viste cómo es el mundo de la adolescencia hoy por hoy, que es como que no les interesa nada, como que están en otra órbita. Entonces, cuando ellos hacen la maqueta, lo primero que te dicen es, ¿esto va a servir para algo? Esto que estoy haciendo yo, como que sienten que a veces le damos importancia. Y cuando ven a la persona ciega tocar su maqueta, descubrir, sentir que lo que hicieron es algo fantástico, ellos se llenan, o sea, se motivan ellos mismos y dicen, la verdad es que lo que yo hice tiene un valor importantísimo. Entonces, esas cosas son las más rescatables en este tipo de experiencias, que yo obviamente siempre las comento porque me parece sumamente interesante. Martín, estamos ya pronto a cerrar el programa. Me gustaría que puedas dejarle un mensaje al sector turístico, sobre todo al empresario, a quien diseña, a quien planifica la ciudad, para, para desde tu experiencia pueda llegarles a ellos y a través de este programa pues puedan escuchar qué más tenemos por hacer. Bueno, yo lo que por ahí me queda más que nada lo que es, yo no sé si por ahí el empresario, sino más que nada lo que son los sectores de los gobiernos, que son los que manejan, diríamos, digamos, el esquema turístico de una localidad o de un destino, es que le den un poco más de importancia al turismo accesible, porque no es solamente para una persona que sufre una discapacidad. Cualquier persona que hoy no sufre una discapacidad, en horas, días o minutos puede pasar a tener una discapacidad. Uh -huh. Entonces creemos que trabajar en los diseños es sumamente importante. Este tipo de actividades que nosotros realizamos son actividades que no tienen, digamos, influyen costo de dinero en cuanto a su creación. Entonces, por ahí tratar de buscar, como vos dijiste al principio, innovar. La innovación es fundamental. Se pueden hacer cosas, se pueden crear cosas, solo hay que tener ganas. Y yo siempre digo, lo importante es que uno pueda, diríamos, transmitir lo que sabe y que se pueda trasladar y se pueda llegar a hacer en cualquier lugar. Eso para mí también es lo más importante. Y obviamente, bueno, abierto a cualquier, diríamos, cosa que le interese en poder hacer en cualquier lugar, me llama, no hay ningún problema, ahí estamos, al pie del cañón. Muchísimas gracias. Como te decía, encontrar Ya vamos a ir a amigos visitar Ecuador, si Dios quiere. es fabuloso. Sí, 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 vamos a ver qué hacemos, qué logramos hacer, encontrarse amigos aquí, Por allá, acá en Guayaquil las cosas están, yo creo que avanzando. Guayaquil quiere convertirse en una ciudad inclusiva, justo, incluso es el lema de una de las direcciones de acá de mi ciudad. Creo que se ha avanzado bastante,
pero creo que aún nos falta. Y sé que están abiertas, esperemos que puedan compartir, escuchar Sí. la información que nos has brindado tú, Por ahí agradecerte. hay, por ahí hay algún, por ahí hay algún empresario que tenga interés y tenga recursos económicos y apueste al poder realizar una capacitación para la comunidad de Guayaquil y solvente los gastos y la podamos hacer, Todo puede ¿no es cierto? pasar. Esperemos que este Todo puede pasar, 2022, que este 2022 venga lleno de mucha energía, positivismo, que el empresario, la autoridad local, la academia también se involucre de manera plena y que entendamos que no solo están afuera, están dentro de las aulas, estudiantes con necesidades que a través del ocio, de la recreación, pueden mejorar sus capacidades. Así que, Martín, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. exactamente. También agradecer a nuestros amigos del Andar y recordarles que nos vemos en 15 días con una nueva edición de nuestro programa. El mismo que llega a ustedes gracias a Fundación El Baúl de Pinocho. Nos vemos pronto. Nos vemos, un abrazo, adiós.